Muy buenas, Pepe, comenzando una semanita linda, vamos a ver, espero que tengan muchos profits, que les vaya bien, que aprendan, el que sabe que disfrute de los profits y sepa cerrar a tiempo las operaciones. Así que bueno, comenzando la semana, gente, un día lunes, lindo acá en mi ciudad, vamos a ver si también está lindo en los mercados. Hoy es 6 ya de un mes, ya que cuando queramos acordar estamos a mitad de año, así ya estamos a mayo, ¿sí? 64.526, lo que es Bitcoin de fondo. Vamos a ver un poquito la gráfica de lo que es Bitcoin para tener un poquito de idea lo que estuvo sucediendo el fin de semana con esta moneda, y obviamente de la mano, de forma correlacionada directamente, las hijas, las top 100, las top 1000, donde sabemos que cuando a Bitcoin le va bien, obviamente eso va de la mano para cualquier tipo de criptomoneda que esté entre las top 100, obviamente, o top 1000 también inclusive, ¿no? Sabemos que es así esto, ¿no? Por más que tengas una buena proyección, un buen, ¿no? Una buena, un proyecto que esté bueno en una criptomoneda y estés invirtiendo, sabes que por más que ese proyecto esté por allá, por encima del resto, si a Bitcoin le va bien o le va mal, eso va a repercutir sí o sí en esa moneda. Así que eso siempre tienen que estar atentos, gente. Bien, vamos con un poquito de música de fondo, escuchando, disfrutando la semanita comenzando. Hoy es feriado en un par de divisas. Recuerden que nosotros operamos Forex, ¿sí? Comenzamos un poquito como siempre, como cábala con las criptomonedas, pero después vamos a lo que hacemos todas las semanas, que es operar los mercados financieros, los tradicionales, las divisas, ¿sí? El oro también, los índices, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que es primero Bitcoin. Vamos a hacer una pasadita por el índice del dólar, de ahí vamos a ir al oro y vamos a ir a ver algunas proyecciones, y después vemos si hacemos algunas operaciones de forma manual, como todos los días, ya hace más de 2 años operando en vivo todos los días, no solamente analizando, ¿sí? Operando, que eso está bueno, y a la vez enseñando, bueno, dando ideas, sepas o no sepas, algo aprendes siempre acá en este planeta hermoso, y obviamente también mostrándole los bots que voy creando, donde en esos bots ustedes pueden ir viendo cómo se puede conseguir profit, siempre con una buena gestión, siempre con, recuerden que los bots no necesitan psicotrading, pero sin un control humano y una buena gestión de riesgo que tenga cada bot, ¿no? Así que eso también, día a día voy mostrando algún bot que voy poniendo a operar en las cuentas. A la vez operamos de forma manual, los chicos empiezan a agarrar la técnica de meter un bot, operar también de forma manual en otro par, ir viendo si conviene cerrar o no, todas esas cositas que bueno, día a día las van viendo acá, ¿sí? Así que bueno, vamos con música, a ver qué le podemos regalar. Acá vamos a tirar a ver alguna otra canción bonita, a ver, vamos a ver, bueno, vamos con esta, a ver un poquito romántica acá de rock nacional. Escucha, escucha qué bonito, esto está hermoso. Bien, Bitcoin, ahí va, miren cómo en el planeta Tierra, no en el planeta Pepe, cómo van comprando los amigos, ¿no? Comprando, vendiendo, obviamente, se entiende, oferta y demanda, pero fíjense que los países que más prohíben, sí, los que más regulan, los que más palos en la rueda le ponen a las criptomonedas, son los que ahí van comprando. Obviamente, por cabeza, per cápita, el poder adquisitivo es superior a Latinoamérica, ¿sí? Pero igualmente, fíjense, ¿no? La diferencia, fíjense, ahí va un Shiba para Brasil, ahí va, a ver si va a Brasil, ahí va, es bonito, Porto Alegre, ahí bien, 64.518, nos vamos a ver las top 100 y de ahí vamos a ir un poquito a Bitcoin. Top 100 en el rojo, ahí pasó al verde, en el día estuvieron en rojito, algunas verdes, pero en la semana siguen recuperándose de la caída. Si vamos al mes, miren lo que es esto, falta recuperar todavía la mayoría, pero no es que cayeron por mérito propio, cayeron por mérito de Bitcoin, ¿sí? Si Bitcoin cae, que tampoco es culpa de Bitcoin, son las ballenas que van obviamente especulando, y aparte de las noticias fundamentales macroeconómicas, eso viene de la mano de los movimientos bruscos de donde una institución, un banco, un Pepe gigante, una ballena gigante puede comprar y vender e ir jugando obviamente en distintos ratios, ¿no? Diferencias que va haciendo, y eso en las consolidaciones sobre todo es lo que hace esos movimientos bruscos hasta que haya algún dip profundo en este caso, o un rally, pero más un dip cuando cae fuerte, ¿sí? Vamos a ir a Bitcoin, miren acá, un poquito por encima, AR, BET, TON, las que sobresalen en lo que es en la horita, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a ir a lo que tiene que ver con Bitcoin, velas diarias. Acá estamos viendo lo que pasó el fin de semana, ¿ven?
Bien, velas diarias. Recuerden que cada velita de estas representa 24 horas, ¿sí? Dentro de cada vela, ¿sí? Obviamente que la vela de hoy es un doji que puede terminar con cuerpo o terminar en doji mismo, pero recuerden que fue una vela que estuvo alcista, estuvo en zonas de los 65,232 más o menos, un poquito más arriba inclusive, 65,400, ¿sí? Y bueno, vamos a ampliar para que vean lo que son las velitas diarias. Observen cómo viene todo haciendo altos y bajos, rompiendo lo que le llaman voz muchos, ¿no? Hacia abajo, obviamente rompiendo los bajos y haciendo estructuras nuevas, un fractal que genera, ahora está generando un nuevo fractal, veremos si es una mague, no una trampita, como para decir, bueno, seguramente como llega a este tope, ¿no? Donde van los altos, tendría que, porque son zonas, recuerden, no es una línea exacta, tendría que caer y romper este bajo para seguir hacia abajo, pero conocemos cómo es Bitcoin y muchas veces puede darte un soporte donde lo rompe la resistencia, se apoya con soporte, hace un pullback y se va para arriba, ¿no? Eso depende obviamente de las velas diarias, los movimientos. Sabemos que estuvo ahí, que retesteó. Si vamos dentro de esa velita, esa mechita que estamos viendo, vamos a encontrar velas horarias de 15 minutos, de 5, de 1 minuto, que estuvieron haciendo tendencia alcista, ¿sí? Por más que la vela sea un doji, estuvieron acá arriba, ¿sí? Fueron subiendo y esto cayó. Entonces, como es un Pac-Man que come, es una mecha que queda. Si lo que sube y baja, queda una mecha, ¿bien? Así que en esa vela, obviamente, vamos a ir dentro de esas velitas para ver un poquito y después vamos a ir a lo nuestro. Voy a eliminar algunos dibujitos, a ver si podemos sacar acá. Ahí estamos, afuera. Vamos a meternos dentro de la velita, esta velita es la que me interesa para ver, obviamente la que dio el rally interesante fue la del viernes, esta vela, sábado y domingo acompañó alcista, pero el cuerpo no fue tan fuerte, tan grande, y obviamente toca con estos techos que están acá, que son las resistencias, la oferta, así donde el precio empieza a dejar mechas, y si rompiese esta zona, es lo que les digo, que puede venir con una zona, ¿no? Acá inclusive ya rompe esta zona la rompió con estas mechitas, ¿no? Donde ya quedan cuerpos por encima y las mechas. Vamos a ver si empieza a romper las próximas zonas que están acá, esas zonitas que están ahí, para después ir hacia arriba, ¿sí? Ojalá. Y si tiene que caer, bueno, que caiga, ¿sí? Lo importante es que mientras vos no vendas, la misma cantidad de criptomonedas vas a tener, ¿sí? El problema es cuando vos vendés cuando cae, no tenés que asustarte, al revés. Si vos vas a un supermercado o a un shopping y ves las zapatillas que te gustan más baratas, ¿no? No te asustes, las tenés que comprar, ¿no? Obviamente. Y si después siguen bajando, por lo menos vos la compraste más barata de lo que estaban en su momento, ¿no? Si siguen bajando, puedes comprar otro par más y lo vendés cuando sube, ¿no? Así que la idea es hacer promedios, ¿bien? Me voy a pasar a las velas horarias. Vamos a ver un poquito lo que les decía. Acá está, ¿ven? Estas eran mechas, son cuerpos en H1, que era la mecha diaria, ¿ven? Los cuerpos se notan en H1 y cae de vuelta una vela deep profunda, o pueden ser varias, en este caso es una sola que convirtió esa mechita que estábamos viendo y el cuerpito que quedaba de la vela diaria, ¿sí? Así que por ahora estamos en zonas de resistencia. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la mañana, cómo comienza la sesión de Nueva York. Estamos a 6 minutos de que comience la sesión de Nueva York. Recuerden que estamos en este momento 8:54 acá en mi país, sesión de Londres, ¿sí? Y continúa pegadito la sesión de Nueva York, que también continúa la de Londres. Así que vamos a estar con las dos juntas por un par de horas y veremos qué pasa, ¿sí? Recién comienza la semana, los mercados se empiezan a mover, vemos que hay un par de noticias que son de mediano impacto y sobre todo las festivas. Hoy no va a participar seguramente de la forma que participa lo que es la Libre y lo que es el Yen japonés, ¿sí? Por distintas fiestas festivas, día festivo. Así que igualmente vamos a estar viendo si hay alguna oportunidad. Voy a pasar a las velas, voy a borrar un poquito acá un poquito para ir rapidito, pero estamos viendo que estamos en una zona de resistencia, ¿sí? Llegó a una zona de resistencia, veremos si la rompe o si viene a visitar los bajos anteriores que estábamos viendo en la vela diaria, ¿sí? Velas de 15, ¿qué podemos encontrar? Lo mismo, ¿sí? Ya está apoyándose en una zona de soporte, pero viene en una caída porque acá arriba están las mechas diarias. ¿Se acuerdan que les decía? Esas mechitas que tiene que romper. Ya viene, obviamente, visitando en el pasado las zonas de resistencia, las toca, en este caso la tocó, se devolvió, que es la mecha diaria de hoy, y veremos qué sucede en un par de horas, ¿sí? Por ahora estamos en una pequeña, si agarramos estas últimas velitas de 15 minutos, una pequeña consolidación será para comenzar la sesión de Nueva York. Vamos a ver si rompe hacia arriba o hacia abajo esta consolidación que está acá, ¿sí?
Así que bueno, voy a dejar música, a ver qué falta música, acá un poquito de music, me voy a tirar con la música, a ver, enganchaditos, vamos a ver qué les puedo regalar. Y acá tenemos, mira, escucha, desde lejos no se ve, ¿te gustan los piojitos? Qué lindo, qué bonito. Mirá qué dibujo te dice ahí. Hermoso el dibujo, ¿eh? Bien, me voy a pasar a lo que tiene que ver con el índice del dólar. Si recuerden que hoy comenzamos a probar otras plataformas. Hoy no estoy en YouTube, hoy estoy en otras plataformas. Hoy esto seguramente lo voy a subir en diferido por YouTube, porque estoy probando otras plataformas para ver cómo funciona, si toma bien el live, para después compartir todo junto de forma múltiple, ¿no? Así que para que funcione bien, vamos a ver si se traba, si no se traba, hay que ir viéndose. Así que estoy haciendo un test en vivo donde vamos a seguramente operar con el bot que ya está marchando, el telaraña, y de forma manual, veremos, ¿sí? Si te sumaste en la plataforma nueva y no tenés idea qué es esto, quédate que te puede llegar a gustar, vas a aprender a hacer dinero seguramente, y pasarla bien con buena música, ¿sí? Desde lejos no se ve, no. Desde lejos no se ve bien. Estamos en el índice. Vamos a ver cómo comenzó la velita diaria. ¿Sí? Recuerden que los mercados tradicionales comienzan los lunes o parte del domingo según el día donde vos estés viviendo. Recuerden eso, que son 4 sesiones que hay, ¿sí? Sesión de Londres, Nueva York, Tokio y la de Sydney, que está entre medio de Nueva York y Tokio, ¿sí? Y obviamente que si estás en un país como el mío, a las 8 de la noche del domingo ya comienzan las sesiones de allá arriba, ¿no? De Tokio, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, estamos en una velita, mírenla, esta es la velita. Si vamos al viernes, esta fue la vela del viernes, ¿la ven? 24 horas así estuvo, ¿no? Cayó, recuperó, y ahora está comenzando la velita de hoy lunes, más tranqui, ¿sí? Vamos a ver si tiene que ver, obviamente, por el dólar mismo o porque hay días festivos en otras divisas también, ¿sí? Igualmente el mercado sigue funcionando, ¿bien? Vamos a meternos dentro de la velita diaria. Ahí está, chiquitas las velitas, estamos a 2 minutos de la sesión de Nueva York, vamos a ver cómo comienza la sesión, si alcista o bajista, vamos a ir a las velitas diarias, a las velitas de 1 minuto para poder observar esos movimientos chiquitos, donde el índice lo podés utilizar para chequear si te conviene operar a favor o en contra del dólar, según si se encuentra como bate o como cotización, ¿sí? Y obviamente también para ver las criptomonedas, ¿no? Sabés que muchas veces es una correlación directa con Bitcoin, donde si le va mal al índice le va bien a Bitcoin. Hay veces que no, obviamente, ¿no? Pero ahí estamos. Velas bajistas por ahora, pero recuerden el rechazo que hizo el viernes, miren, acá cayó y subió el viernes. Ahora está consolidado, ¿sí? Haciendo zonas muy parecidas acá, en un choricito rectangular. Veremos qué hace, Me voy a ir a vela de 5 para ir resumiendo. Desde lejos no se ve, no. Muy tranqui, miren lo que son un oscilador de fondo, como está manejándose en el medio del nivel 50. No está ni sobrecomprado ni sobrevendido acá abajo, ¿sí? Así que bueno, por ahora tranqui, muy tranqui. No sé si conviene hacer operaciones. Recuerden que en Forex muchos no operan los lunes y los viernes, estén atentos. A la vez, si se suma, ¿no? Que hay un día festivos no en una sola divisa, sino en un par, eso puede complicar a tu operación. Así que ojo ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber un monopolio de alguna ballenita que se vuelve loca y te saca. Las ballenas mueven los mercados, vos no. Entonces está bueno saber eso y saber que si hay un poquito de ballenas, pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Si hay muchas, hay un poquito más de diversidad y quizás unas tiran para un lado, las otras para el otro y vos podés disfrutar un poquito, ¿no? Así que ahí vamos, tranqui por ahora, muy tranqui. Miren, las velitas estas no suelen ser en la sesión de Londres y Nueva York así, suelen ser un poquito más interesantes, no con tanto ruido, tan chiquitas, ¿sí? Así que bueno, veremos qué pasa en el transcurso de los minutos. Ahora estamos dentro de la sesión de Nueva York, comenzó tranquilo, miren, vamos a ir a 1 minuto.
Ahí estamos, ahí comenzó la sesión de Nueva York, ¿sí? Ya estamos a las 9 horas de mi país, comenzó la sesión, 37 segundos, iba re tranquilo todo. Si vamos a las noticias macroeconómicas, acá nos vamos a encontrar una de las tantas plataformas, ¿no?, que podemos chequear. Fíjense lo que les digo, todo el día festividad en Japón, Día del Niño. Reino Unido, un festivo bursátil, así que olvídate hoy y mañana tenemos un par de noticias de alto impacto, pero con el australiano a las 01:30 de la mañana, ¿sí? Así que hoy seguramente no se va a mover mucho el mercado. Veremos qué pasa el lunes 6 de mayo y bueno, ahí vamos. Vamos a pasar un segundito a la plataforma del MT4 para ir viendo si conviene o no hacer alguna operación hoy. Está muy tranqui. La idea hoy era probar unas plataformas nuevas. Arranqué con una que las estoy probando en este momento. Si alguno se llega a sumar, me avisa. Así lo agrego también a Discord. Súmense a Discord, que está bueno, ¿sí? Vamos, tengo un par de reglas interesantes para que ustedes puedan disfrutar y aprender, ¿sí? Bien, voy a ir pasando, lo despido a Mila Pop Trader de fondo y en un rato viene Pepe Mila, ¿sí? Un rato viene Pepe Mila para charlar con ustedes. Vamos a estar un ratito, hoy estamos probando, así que lo importante es eso, encontrar el momento para ir conociendo gente nueva, ¿sí? A ver si se empiezan a sumar y bueno, que se vayan convirtiendo en un Pepe, ¿sí? La historia de los Pepe está en Discord o en Telegram, súmense y ahí van a ir viendo de qué trata todo este asunto interesante, donde la idea es enseñar y la idea es que aprendan a trabajar para hacer dólares, ¿no? Eso es lo que importa, acompañado de buena gente, ¿sí? Eso es lo importante. Bien, me voy a ir a mi MT4, al MetaTrader, un ratito con la fuerza de la moneda para chequear las divisas. Recuerden que hay dos divisas que hoy están descansando, de las 8 o 9 que operamos, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos hoy, Ahí vamos. La última noche vas. Ahí estamos viendo un poquito las fuerzas. Esos colores fluos que ven significaría nada, ¿sí? Un color hermoso. De fondo un pastito verde fluo. Pero lo que estamos viendo es la fuerza. En este momento recuerden, se puede operar la libra, se puede operar el yen, pero recuerden que no va a ser lo mismo, ¿entienden? No va a ser lo mismo el movimiento. Inclusive, fíjense que siempre van acompañados con alguna otra divisa, como base o como cotización, y eso va a repercutir de forma directa, así nomás les digo, en el mercado. Por eso no se mueve. Miren que no cambian los colores del tablero, no cambia nada. Está todo muy tranqui hoy. Por lo menos vamos a charlar. Mirá que está planchado esto. A ver si lo puedo ajustar acá con M1. A ver, ahí bueno, ahí un poquito vamos viendo. Podemos ver el australiano que está fuerte. Podemos ver, aprovechar un poquito si queremos la caída del CAD. AUDCAD, por ejemplo, vamos a ver ahora un ratito. También está levantando un poquito el neozelandés en lo que es M1. Recuerden, si nos vamos a M5, a ver si actualizamos acá un poquito. La última noche, nada. Esto se tiene que ajustar un ratito, pero es por el historial, ¿sí? El historial de mi MT4, ¿bien? En un rato se va a ir ajustando, se va a ver así, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. El australiano está llegando a una zona, ¿no? Con la pendiente a una zona de sobrecompra, ¿sí? Podés meterte a la compra, pero guarda que ya está por descansar, ¿bien? Uno que está cayendo interesante también es el yen. Así que AUYEN, a ver AUYEN, ¿cómo está AUYEN? Sabemos que no hay que operar cuando están días festivos, sobre todo los lunes, que recién comienza el mercadito, pero vamos a ver nosotros a ver qué encontramos, ¿sí? AUYEN, ¿dónde estás? Ahí va, mira qué bonito. A ver, vamos a ir a temporales más grandes, si me lo permite el mercado. Quiero actualizar acá un poquito. ¡Ay, qué bonito! ¿Cuántos pips hay de acá hasta acá? Bueno, este me gusta, no me quiero apurar, pero me gusta, lo voy a poner en H4, a ver si veo alguna zona interesante. Escucha, wopa, bueno, está llegando un número redondo. Esto puede caer, si cae, tenés que saber que tendrías que aguantar por lo menos 30, 40 pips, ¿sí? Para un stop, ¿sí? O menos inclusive, pero si dispara te podés romper, llegar a no a la apertura de esta velita y te podés hacer unos 30, 40 pips también, 1 a 1, ¿no? Obviamente primero hay una zona redonda muy interesante y estamos hablando del yen, ojo ahí, ¿sí? Otra que me interesaba era el AUDCAD, a ver, para arriba.
Uy, qué bonito este amigo. A ver si el volumen está puesto. Ahí vamos a ver si estamos en M15. Uy, pero ¿esto qué es? A ver. ¿Cuándo fue esto? El 3. Mira vos. Esto fue el viernes. Recuerden que de viernes a lunes pasa esto, ¿sí? Bien. Por eso hay la separación vertical, ¿ven? Esto fue todo lo que fue el viernes. Esto comienza el lunes, ¿sí? Matecito. Y mira, ahí se acerca una Fundamentalation. Vamos a ver el Augen que pasa ahí. Bueno. Mira, le voy a dejar una orden pendiente ahí, a ver qué pasa. ¿Sí? Le voy a poner muy poquito para poder, obviamente, aprovechar. Vamos a arrancar con 0.1 y después veremos hasta 0.5. Vaya stop, puede ser, por favor. Y dame un... Fíjate que puede tocar este número redondo y cae hasta acá abajo. Entonces por acá veremos qué hacemos, ¿sí? Ahí la dejé la orden pendiente. Vamos a ver en un rato qué pasa. A los 10 pips saca un poquito, en el caso de que llegase, ¿no? Y si cae, veremos cómo vamos jugando acá, ¿sí? Ahí le voy a dejar. Me voy a ver una gráfica limpia, ¿sí? Porque acá se ven algunos indicadores que he creado yo, ¿sí? Son indicadores míos que los pongo para ir explicando muchas veces, donde hay veces que me olvido y el indicador me hace acordar una sobrecompra, una sobreventa, una bombita, ¿sí? De movimiento brusco de las divisas, y esas cositas están buenas para alertarte, nada más, no es que tenés que comprar o vender, ¿no? Obviamente no. Así que bueno, ahí vamos. Está rompiendo, en este momento puede hacer un pullback, ahí rompe el alto, vamos a ver en un rato qué puede pasar con el Augen, ¿sí? Comenzamos tempranito hoy, gente, todos los días estamos así por YouTube. Ahora vamos a cambiar un poquito las reglas, ¿sí? Esas reglas van a ser distintas, donde vamos a estar en vivo un par de días nada más, los otros por privado, con los amigos ahí en Discord que estén en la dimensión que tengan que estar, y bueno, iremos viendo para disfrutar, y ustedes que hagan, y yo también, obviamente, dinerito, ¿no? Que es lo que me importa. Bien, vamos. Por favor, si les gusta alguna canción me avisan, ¿eh? Acá la idea es que compartamos todo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la música, el resto, no, la música. ¿Conocen los Piojitos? Hola, ¿cómo andás? Espero que bien. Ahí dice el amigo de una de las plataformas que estamos probando. Interesante tu contenido, buenas explicaciones, muy llanas. Yo no opero ya el mercado. Sumate con nosotros, aunque no operes, para pasarla bien, para tomar un cafecito, para charlar. Yo tomo mate, pero la idea es esa, ¿no? Pasarla bien, solo hablar. Ah, bien, hacer swing, impresionante. Tengo un par de amigos en Discord que también obviamente operan los mercados, hacen su dinerito, y obviamente eso te ayuda para poder vivir, o para poder acompañar el sueldo tradicional que tenés, ¿no? Y la idea es pasarla bien. Entonces, como hay muchos vende humo dando vuelta, y eso lo sabemos todo, por eso formamos este tipo de grupos, para pasarla bien, para tener objetivos, para enseñar. Y bueno, en este momento es medio raro para mí. ¿Por qué? Porque estoy probando esta plataforma que están ustedes, por más que sean poquitos, obviamente no me conoce nadie en esta plataforma, y la idea es que ustedes vayan compartiendo si les gusta, y se sumen a YouTube. Estoy todos los días en YouTube, busquen YouTube Trading Planeta Pepe, ahí estamos todos los días operando en vivo, todos los días. Lo lindo de esto, del Planeta Pepe, es que estamos todos los días operando en vivo, no nos ponemos a charlar nada más. Sí, obviamente algún cuento, algún chiste, alguna música, pero operamos, enseñamos. Hay gente que opera swing, hay gente que opera scalping, hay gente que opera intradía. Yo opero todo y me gusta dar una mano. Obviamente la idea es esa, que ustedes aprendan, el que sabe que colabore y que se vayan sumando, ¿sí? Así que bueno, por ahora, hoy tendría que estar en este momento haciendo el vivo por YouTube, pero hice ¿no? Una pequeña, ¿no? idea, una decisión de probar
estas plataformas para ver cómo funciona, si no se traba, si funciona lo más bien, como sería YouTube, pero por esta plataforma y por otra más. Estoy con 2 plataformas en este momento donde estoy mostrando lo que hacemos todos los días, nada más. Así que sí, de a poquito se van sumando. Bienvenido, gente, al Planeta Pepe, y serás otro Pepe más, ¿sí? Recuerden que los Pepes, ¿sí? ¿Por qué Pepe? Yo no me llamo Pepe, pero la idea es esta. Si vos, no conoces un Pepe en tu ciudad, en tu pueblo, en el país, algún Pepe debes conocer, ¿no? ¿Y por qué va el nombre Pepe? Bueno, el nombre Pepe va porque nosotros somos traders, ¿no? Traders es un comerciante, un retail, una persona que va a operar en los mercados para hacer un poquito de dinero, o mucho, o mediano, pero la idea es tratar de ir a no perder, a buscar el dinerito y te vas. ¿Qué pasa? Que como nosotros no movemos el mercado, nosotros somos simples Pepes, ¿no? ¿Quién no conoce un Pepe? Entonces, la idea del Planeta Pepe es un ratito a la mañana pasarla bien, sumarse al trading, ¿no? Aprender con nosotros, de la mano o como quieran, pero pasarla bien, siempre sin faltar el respeto. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que ustedes puedan aprender y que si les sirve, obviamente puedan ¿no? hacer dinero, ¿no? Obviamente sabiendo los riesgos que corre. Acá no vaya a comprar media, ¿no? Acá es los mercados. Recuerden que en Forex se mueven de 5 a 7 trillones de dólares diarios, gente, ¿eh? Así que ojalá que me ayuden acá para mover un poquito estas plataformas que estamos, esta plataforma que estamos acá en vivo probando, y ojalá que ustedes puedan motivarse. Muchos de ustedes pueden tener trabajo, pero otros no lo tienen, y la idea es esa, ¿no? Que vean que hay una herramienta que no te la enseñan en el secundario o en el primario, en la escuela, y vale oro si la sabes utilizar. No tenés que tener un traje ni ser una persona con mucho estudio, solamente tenés que tener, mucha práctica, análisis, y de a poquito lo vas aprendiendo. Está bueno porque si te dan una mano del otro lado, mucho más rápido, ¿no? Y bueno, y pasarla bien de pasada, con gente que ya te hace años metida adentro, y bueno, disfrutando de eso. Así que, gente, la idea es pasarla bien, y bueno, estoy en esta plataforma hoy. Vamos a ver si mañana o pasado me sumo de vuelta a esta plataforma. Y bueno, como siempre, todos los días estoy en YouTube y en Discord. Si quieren sumarse, está el Planeta, ahí van a ver las reglas para pasarla bien. Un lindo momento donde serás un Pepe. Yo soy Pepe Mila, como los pitufos, ¿viste? Vos podés ser Pepe Gruñón, ¿no? Pepe el tontín, Pepe el filósofo, lo que quieran. Pero bueno, esa es la idea, y aprender, gente. Voy a seguir con el análisis acá, a ver qué pasó. Vamos. Bueno, esto se quedó achanchado. ¿Vieron lo que les dije? Es así, ¿no? Los días que hay días festivos, muchas veces sucede eso. Podemos estar en tiempito hasta que una vela o dos den la diferencia. El mercado está consolidado. Consolidado, para el que no sabe, significa en rango, así, ¿ven? El mercado está, supongamos, del 100% del día, así. Un rectángulo, sube y baja en la misma zona. Hay veces que rompe para arriba o rompe para abajo, 2 o 3 velas para después consolidar de vuelta, ¿sí? Siempre es así. Por eso muchas veces, obviamente no siempre, ¿no? Sino la mayoría, un 70% de las veces, donde vas a encontrar divisas que funcionan a más velocidad que otras, ¿sí? Hay algunas que van en un Citroën y otras en una Ferrari. Eso depende también la sesión o el par que estés operando vos, ¿no? Así que bueno, acá estamos, gente. Estoy con lo que tiene que ver con, miren, acá tengo el telaraña, ¿ven? Este es un bot mío creado que todos los días lo pongo a trabajar, tanto el telaraña como otros que si van a YouTube van a ver los bots que voy armando. Y bueno, ahí está. Esto es lo que hacemos todos los días, tratar de hacer dinerito para llenar la heladera. En este caso estoy con esta cuenta, pero yo anteriormente, un par de horitas antes, estoy haciendo operaciones con otra cuenta mía, y en esta es para pasarla bien un rato, para enseñar, y bueno, y para disfrutar con buenos mates, con buena música, y espero que sea un Pepe más con el tiempo. Bien, gente, vamos a disfrutar un poquito de music, ¿sí? Si les gusta algo nacional me avisan, ¿eh? Vamos. Voy a quemar la piedra de tu locura, así no hay amargura y se va el dolor.
Bien, gente, vamos a ver si, después voy a ver si encuentro, obviamente, como tenemos en YouTube, para poder compartir los mensajitos, ¿no? En este momento los estoy leyendo, pero vamos a ver si hay alguna aplicación o algo que se pueda agregar a los vivos de estas plataformas para poder ir, ¿no? Agregando, obviamente, los mensajitos para que se puedan ver en la pantalla, ¿no? Vamos a ver si, seguramente debe haber, pero no la conozco mucho la plataforma. Me dijeron metete ahí y yo me metí, ¿no? Para sumar algún Pepe más. Así que acá estamos, gente, ¿eh? Por ahora, bien, ¿eh? Voy a quemar la piedra. Acá me dice el amigo, interesante, bueno, ya lo leí, estoy de acuerdo con vos, mucho sí, está lleno de vendehumo. Tenés que mirar para todos lados, es tremendo. Pero bueno, es así. Kitsch para directos está muy bueno. Le quedan cositas. Sí, viste, hay cosas que no entiendo. Pero bueno, acá estamos. Vamos a ver. No hice publicidad, no hago publicidad. La gente se entera de boca en boca. Siempre hice eso, por eso no tenemos tantas personas que nos conozcan, ¿no? Pero me parece que es mejor así. Muchas veces las publicidades hacen que uno, muchas veces, estos son. Y acá la idea es, yo soy así, como me ven. Y la idea es pasarla bien. Y bueno, y tratar de, obviamente, si te sirve, ser rentable y vivir de esto, bárbaro. Pero si no podés vivir de esto, aunque sea ir aprendiendo en tus días libres, leerte algo, hacer algún backtesting. Y bueno, esa es la idea, ¿eh? Se llama Botrix, sí, se llama Botrix. Ahí te recomiendo. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Muchas gracias, loco. ¿De dónde sos? Vamos a ver, yo soy... ¿A qué no sabes de dónde soy yo? Del planeta Pepe. El crecimiento orgánico es más sano. Sí, señor. Lo que pasa que, lamentablemente, muchas veces nos encontramos con el crecimiento exponencial de muchos vendehumo. Y lamentablemente la gente cae siempre en eso, siempre, donde lo siguen, y vos decís, no podés creer, ¿no? Vos fíjate que está lleno de zonas VIP y zonas 200 en vivo, 300, 500 en vivo, y no operan nunca, solamente están vendiendo los VIP y haciendo análisis, ¿no? No se meten a operar, ¿me entendés? Y eso, bueno, ahí está. Tenés que decir, a ver, metete a operar, a ver cómo te sacan del grupo, ¿viste? Es así. Pero bueno, basta, eso no importa. Así que, oh, qué bueno. Tengo un par de pepes de amigos de España, mirá vos, ¿eh? Sí, Argentina, exacto, señor. Acá. Me gusta jugar al fútbol a mí, ¿eh? Ojo, juego de 9 me gusta, como Batistuta. ¿Te acordás? ¿Conocías a Batistuta, no? Lucides. A Maradona seguro, pero a Batistuta, goleador tremendo de la selección argentina. Qué genio de Batistuta, el Bati, ¿eh? Bueno, acá vamos. Vamos a esperar que rebote en esta zonita. Si no, veremos cómo vamos gestionando la operación. ¿Sí? No es tranqui ahí, ¿eh? Hoy comenzamos la semanita. Todos los días, gente así, operando todos los días. Obviamente no así, ¿no? El movimiento es más rápido, ¿no? Acá es una tortuga, esto parece la sesión de Tokio. Pero bueno, recuerden que hay un par de divisas, entre ellas una de la que me metí, donde estamos... bueno, por días festivos, festejando, por ejemplo, en el Yen, el Día del Niño, muchachos. Así que feliz día para todos los japoneses. Avísenme si llega a salir mal, si se ve mal, si hay algún movimiento extraño en la gráfica o en el audio, ¿sí? Si sale fuerte, que esa es la idea. Estoy probando, hoy es una prueba, ¿sí? Ya hice una pequeña prueba el fin de semana, pero bueno, hoy es la prueba para ver cómo sale el audio, para ver si lo sumo o no a los live que hago por YouTube, ¿sí? Estoy por Facebook en este momento en vivo también. Vamos a ver si sale bien por Facebook. Veremos, no me gusta mucho esa plataforma, pero ahí lo puse también, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver. No quise poner 3 o 4 a la vez porque se puede llegar a trabar todo, gente, ¿sí? Así que bueno, acá seguimos, gente. Estoy hablando mucho. Ustedes dirán, ¿cómo habla? Lo que pasa es que estoy probando el micrófono, estoy probando todo, ¿no? Ojalá que no salga muy saturado. Y bueno, acá veremos. Estoy haciendo mis experimentos en una plataforma que yo le veo potencial, ¿sí? Quise hacerlo por TikTok, pero la verdad, decís A y te sacan el video. Decís B y te sacan el video. Decís C y te sacan el video. No sabés qué decir. Entonces dije, no, basta. Voy a buscar otra plataforma. Y estoy probando plataformas de streaming
veremos qué pasa, ¿sí? Ay, qué lindo que viene cayendo acá, esta no me la quiero perder. Bueno, ahí va cayendo lo que es el Audgem. Vamos a ver si voy a ir a velas de 1 minuto para ver los movimientos. Mira. Esto me gusta acá, ¿eh? Vamos a ver si acá le puedo meter una comprita. Vamos a ver por acá abajo. Estoy tomando mate, ¿eh? Mate libre en La Paz, o si continuamos hasta la media móvil con alguna venta también puede ser, ¿no? Eso estaría interesante. Por acá arriba le voy a poner una orden pendiente. Vamos a ver si la toma. Y si la toma, bueno, estaría bárbaro que a la mitad establa vemos si salimos de ahí para meternos en otra operación o vemos qué podemos hacer, ¿sí? De fondo salió un Xinjiang. ¿La ven la pelotita? Esa pelotita indica que hay una sobreventa, ¿sí? Va a quedar si el precio termina por encima de la pelotita. Si cae, desaparece la pelotita, ¿sí? Así que veremos qué pasa en un rato, ¿bien? Insisto, ¿eh? Insisto. Bien, ahí vamos, sumando, restando y sumando. Recuerden que no importa si hoy te sale negativo el día, ¿sí? Lo que importa es que vos entre días, ¿no?, de la semana el profit esté por encima de cómo comenzó el lunes, ¿sí? Y es así, no por un día quieras recuperar todo. Y podemos estar hablando de psicotrading como hablamos todos los días por YouTube, y bueno, y lamentablemente muchos cometen el error ese, ¿no? ¿De qué? De tratar de recuperar algo que, si tenés un stop, no te hagas trampa a vos mismo, no te corras hacia atrás el stop. Y si tenés un objetivo de acá cierro, ¿sí? Te podés tener un permitido, uno cada tanto pasa, ¿no? Pero no más de 1 o 2 permitidos por mes, ¿sí? Escucha esto, bonito. A ver si está Pepe Mila mientras. Pepe Mila. Vamos con Pepito. Pepe Mila, ¿dónde estás, Pepe Mila? Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta Blaquier. Ahí está Pepe Mila, mira, este es Pepe Mila, te lo paso para vos, para que sepas. Este es Pepe Mila, así que, como digo siempre, gente, miren, a ver, ahí estamos. Sumate, suscribite, estamos todos los días en vivo. En este momento está Pepe Mila, soy yo, Pepe Mila, hablando desde el planeta Pepe, ¿sí? Somos todos unos avatar hermosos, como la película, donde tratamos de pasarla bien un rato. No importa la edad, como digo siempre, vos podés jugar al fútbol como juega Messi, pero Messi en algún momento no va a poder seguir jugando como juega siempre, ¿no? Es imposible por la edad, pero sí la cabeza le puede dar para ser director técnico, ¿no? Bueno, en el trading vos podés tener 20 años, 15, 80, si tu cabeza funciona bien. Así que no tenés límite acá, ¿sí? Así que, gente, súmense, ¿eh? Acá estamos todos los días en vivo, pasando un buen momento. Y bueno, no te sumes solamente a esta plataforma nueva que estoy probando, todavía no le doy el nombre, pero sí sumate por lo menos a YouTube, sumate a Discord, sumate a Telegram y avísame, yo soy Pepe Tal, ¿sí? Así los vamos conociendo. Y bueno, acá estamos. Escucha, suscribite, escucha. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Y me veo al bisabuelo con orrego en la... Todo ok de momento. Muchas gracias, señor, por lo menos algún amigo nuevo que vamos conociendo. Y bueno, viste que si no haces publicidad podemos estar 2, 3 acá todo el día, pero lo importante es que más que la publicidad misma, de boca en boca se vayan compartiendo, o que alguien diga, mirá qué bueno, o mirá qué feo, lo que sea. Si le gusta se quedan, y si no le gusta, cada uno a lo suyo, ¿no? Acá no se cobra nada, ¿no? Ahí esa es la idea. Bien. Así que vamos a ver cómo funciona esta plataforma. La voy a estar probando, obviamente no un solo día, ¿no? La voy a estar probando un par de días. Veremos si mañana o pasado de vuelta. Veremos en la semana, y un par de semanitas lo voy a probar. Si funciona bien la sumo, y si funciona mal, y bueno, otro Pepe más que pasó de largo, ¿no? Voy a quedar como Ale.
corazón. Mi corazón. Bien, 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 ahí vamos. Los Piojitos en vivo, gente, con ustedes compartiendo un poquito de buena música, rock and roll nacional argentino, tremendo, ¿eh? Ahora vamos a pasar un poquito, a ver si podemos encontrar, acá tenemos, mira, les voy a compartir un poquito de Los Redonditos, Toxi Taxi, escuchá, Toxi Taxi, Toxi Taxi, Toxi Taxi. Soy músico también, gente, por eso le damos con la música, por eso también no gano nada en los videos, obviamente, en YouTube pones música, fuiste, yo pongo música igual, Vamos, lo importante es pasarla bien, ¿sí? Si uno es rentable con lo que hace, no necesita ganar de ningún video. Así que bueno, lo importante es que ustedes se sumen, ¿sí? Escuchá. Como un animal feroz. El Toxi Taxi viene y va. ¿Y qué pasa después? No sé, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito las fuerzas, a ver si podemos poner en M5, está bueno ver las pendientes, bueno, esto no se ajusta, a ver en M30, menos, vamos a ver después por qué, seguramente por el historial que fui eliminando, recuerden que suelo crear robots, ¿sí? Y muchas veces utilizo el historial de otras plataformas para meterlo dentro del MT4 y hay veces que cuando borro el historial mismo del MT4 me pasa esto de que no se ve el historial en M5, ¿ven? Esta línea no es que se ve así, sino que no está la formación. A ver si lo puedo actualizar acá, ahí, actualizando un poquito. Nada. Bueno, vamos a ver en un ratito qué pasa. Igual tenemos acá para ir chequeando un poquito. Fíjense en el dólar fuerte, el australiano. Vamos a ampliar acá lo que son el choricito de la fuerza de las divisas. Esto es una guía, esto no sirve para operar. Es una guía para ver cuál está fuerte, cuál está débil. Pero por medias móviles del pasado. No estamos viendo el futuro, ¿sí? El pasado ya termina. Va terminando a medida que va siendo el presente, ¿no? Entonces, no te podés guiar por el pasado, solamente una estadística, nada más, ¿sí? Acuérdense eso, Las moscas van. Y dice. Ya no hay más. Vamos así. Como un animal feroz. Bueno, seguimos esperando acá que reaccione el yen. Hoy es el día del niño, así que ahí está. Acá tomo fuerza, es típico, ¿vieron la ley de Murphy? Suele pasar, ¿no? Va todo hermoso y cuando vos le tiraste es la ley de Murphy. No, tampoco así, pero sabemos, ¿no? Que si tirás para arriba muchas veces se da vuelta el pan con la manteca, ¿no? Es así, vamos a ver. Seguimos acá, miren acá un poquito. Estas son órdenes cerradas por el bot, ¿sí? Acá algunas de venta, algunas de compra. A ver acá si cerró alguna. Bueno, acá faltaría que suba un poquito más. Si llegase a subir hasta esta zona estaría interesante para ver si podemos salir en positivo. En un rato voy a ver si estoy 20, 30, 40, 50 dolaritos y lo cierro, ¿sí? De a poquito voy cerrando siempre en positivo y ahí empiezo a especular. ¿Qué es lo que hago? Digo, bueno, a ver, hoy tuve un día bueno manual y un día muy bueno en el robot. O viceversa, hoy tuve un día malo con el robot y supongamos malo también de manual, ojalá que no, pero casi siempre uno es bueno y el otro es malo o los dos son buenos. Por ahora viene así los dos añitos y eso está bárbaro. Muchas veces el robot o los robots que uno va poniendo al mercado a operar, en este caso en el oro, puede ser para cualquier par este bot, pero a lo que voy, si el bot va a 50 dólares en una cuenta chiquita como esta, ¿no? 50 dólares en el día mientras estoy charlando con ustedes, ¿qué más quiero? A la vez me meto de forma manual y hago otros 50 más, son 100. Ahora, si voy perdiendo, no voy a perder 100. Voy a tratar de perder 30 para ganar 20 con el robot. La diferencia de los 50 con los 30. ¿Me entienden? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, uno cuando vaya el bot en ganancias, es como que te da, ¿no? Fíjense en la operación del viernes. Revisen el viernes
de por YouTube, vayan a YouTube, miren el video de trading en vivo el viernes, que fue día 03 de mayo del 2024. Fíjense en que ahí cerré el bot en positivo y la operación manual en positivo, ¿sí? Y habían fundamentales de alto impacto, ¿eh? Revísenlo y seguramente van a ver a lo que voy. Siempre hacemos eso, donde, por ejemplo, la semana pasada o la anterior, el bot me salvó casi toda la semana. Si no era por el bot, terminábamos en tabla prácticamente, ¿sí? Y bueno, el bot hizo que estemos por encima. Y todo eso suma de forma exponencial. Con el tiempo, el lotaje que vos pones, o el robot, ¿no? Porque el bot está trabajando con un lotaje, pero el lotaje que está trabajando es el mismo, pero el capital es cada vez más grande. Entonces se suma más, ¿sí? O más rápido. O el drawdown es más interesante también, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque el drawdown negativo, ¿sí?, va a ser más amplio cuando la cuenta es chica. ¿Me entendés? Cuando la cuenta es grande o cada vez más grande, el drawdown no va a afectar tanto en tu psicología, ¿no? Ahí vamos. Y dice... Vamos a ver el bot, a ver cómo va acá el bot, si está abriendo, si está cerrando. Esta la vemos acá, esto no sé qué va. Bueno, esto sigue cayendo, que siga, no hay problema, la esperamos hasta las 7 de la tarde. No, un rato más y vemos si la vamos viendo cómo las voy gestionando, ¿sí? Donde haremos algún yin yang, que son distintas técnicas, como dice acá, estrategia alta llanta. Bueno, eso es cuando se empieza a complicar después de 3 o 4 operaciones negativas. Obviamente yo ya sé cuánto es el porcentaje diario que tengo permitido perder, ¿sí? Y en ese porcentaje siempre suelo andar un 1%, un 1.5%, ¿sí? Por eso la idea de sumarle un bot para, por ejemplo, si en este momento tengo, supongamos, $100 con el bot y voy 20 perdiendo acá, chao negro, nos vemos mañana. Cierro y gané 80, ¿me entienden? ¿Puedo llegar a recuperarla esta? Y seguro, pero el tiempo vale mucho más que los $20 ganado perdido. Entonces, si vos querés seguir operándola, la podés seguir operando, ¿no? Justo a tiempo. Bueno, ahí vamos. Y esto parece que quiere seguir cayendo. Si levantara hasta acá, cierro todo, te digo. Vamos a ver en un rato, ¿eh? A ver el bot, miren, acá tengo de fondo, arriba, otro bot, el que está acá arriba chiquito, dice EA Pepe, no, dice EA Pepe Fundamental, no todo es Pepe acá. ¿Por qué fundamental? Porque es un bot que armé, que creé para... Si te gusta ver cómo opero las noticias fundamentales de alto impacto, bueno, ese bot lo pongo, siempre opero de forma manual, pero me canso muchas veces, entonces dejo el bot configurado con el horario un minutito, unos 30 segundos antes, y veo si se mete o no el bot, ¿no? Dependiendo de la fundamental. Escucha. Ahí vamos, Hello. Dow Snipping, hello, following you, following me. Dale, yo te sigo. Avísame dónde y te sigo. ¿Vos qué haces? Juegos de los tuyos. Seguramente no sé inglés, negro, Si hay alguno que se sume y me lo puede acá está diciendo seguime y te sigo, seguramente algo de inglés pero si estás en los mercados financieros o tenés una cuenta en los mercados, avísame y como que no te sigo, o de juego, no hay problema, dale. Ahora cuando termina el vivo te sigo. Follow you and follow me. Yes. ¿Está bien ahí el español? Si está bien lo que le dije, sí, ¿no? Yes. En un rato, ¿cómo sería? Termina el live. Finish live. You, me, follow we. ¿Sí? Follow you, follow me. ¿Ok? Sorry, English. Será, perdón, inglés, ¿no? El tipo, fíjate que yo en la escuela me enseñaron francés a mí y no sé ni decir oui, imagínate inglés, ¿no? Ahí vamos, gente, Bueno, seguimos. Bueno, miren, gente, miren acá, vamos a ver acá lo que les decía. Miren, acá voy, miren, observen este bot que está acá, ¿lo ven? Esto que está acá, dice $15, ¿lo ven ahí? Esos 15 es de toda la cuenta en este momento, contando las ganancias y las pérdidas. Es un botón que creé para cerrar. Miren, ahí van cerrando las órdenes y van abriendo, ¿ven? Entonces yo digo, bueno, ¿sabes qué? Miren, ¿ven? Estamos en vivo, Miren, hoy como es un día raro, ya está. Yo ya tengo 15 a favor. Me puedo quedar una hora más y hago 100. Pero ¿y si hago menos? Mira, cierro todo. Pérdidas y cierro ganancias individuales. Ok, parate que acá me abrió.
Vamos a cerrar esta que no me toque, por favor. Ahí estamos. Bueno, $15. No es mucho, pero suma, ¿o no? Entonces, si yo voy perdiendo 5 en la otra, puedo cerrar y gané 10, ¿no? Esto lo cierro ahora. Es un ejemplo porque voy a estar un ratito hoy nada más probando la plataforma, pero para que vean, fíjense, ahí les voy a explicar bien lo que hice. Acá, cerré las compras, cerré las ventas con compras, una combinación con gestión, y obviamente estamos viendo acá cómo el precio puede llegar a subir. Si sube, bienvenido, y si no lo cierro, igualmente gané 14, ¿sí? Más la pérdida serían 14. Si esto sube, va a seguir sumando, ¿me entienden? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganmela saber, por favor. Si sos inglés, bienvenido. Necesito English, un English in New York, como el tema de Sting, ¿se acuerdan? The English in New York. Qué buen tema, por favor. Un poco de jazz mezclado con un poco de rock pop, ¿no? Tremendo, bajista y compositor, creador. Muy bien, ¿eh? Ok, man. Ahí está bien. Ok, man. Yes, I do. Sí, señor. Yes, mister. Escucha. Bien, repito, voy a bajar el volumen de vuelta para que vean lo que acabo de hacer. Está bueno para que lo vean ustedes. ¿Qué hice? Nosotros en vivo solemos operar siempre de forma manual, porque a mí es lo que me gusta. A mí me gusta operar de forma manual, no automática. Pero no soy programador, pero soy autodidacta. Suelo crear robots, fíjense que debo tener como 500 robots creados, indicadores también. O lo que pasa obviamente que no soy programador, soy autodidacta. Igualmente, si fuese programador, tenés que tener idea de los mercados, ¿sí? Esa es la ventaja que tengo yo con respecto a programadores que no saben de los mercados, no entienden los movimientos, no saben operar. Entonces es difícil explicarle que te hagan un robot, ¿no? Obviamente los robots llevan su tiempo y tardo mucho en crearlos. A lo que voy, el bot está creado. Este que está acá, que terminó en positivo, acá lo ven, acá terminó en positivo, terminó ganadas, perdidas. Es un bot que le puse de nombre telaraña, como el fondo lo vemos una telaraña. ¿Qué pasa? Le falta todavía este bot, ¿sí? Como así tengo varios bots que voy creando. ¿Por qué? Porque le falta un buen backtesting, le falta para dejarlo las 24 horas en un servidor, en un VPS, que ya he puesto otros, como el Snipe, como el Viborita, bueno, hay varios bots que voy creando, ¿sí? No los termino porque yo opero de forma manual, pero lo que hago es mostrarlos. Esta semana y hace un mes viene el telaraña. La próxima semana seguramente voy a estar probando otro robot que voy creando, que lo subo a los videos de YouTube, ¿sí? ¿Y qué hago? Los pruebo en vivo con una cuenta donde si me va mal van a ver que me va mal, ¿sí? Y esa es la idea. Por ahora, miren, ahí va subiendo. Fíjense en acá, terminamos en, vamos a ver acá, no se ve bien, ahí, $14, ¿ven? Lo que es operaciones abiertas y cerradas en este momento son $15 que me llevé charlando con ustedes, sin hacer nada. Para el café, ¿no? Obviamente en Latinoamérica $15 es seguramente la jornada de trabajo completa, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿bien? Y mucho más para muchos, ¿no? $14 es bastante. Eso acompañado de la operación manual, suelo cerrarlo en 50 el robot, ¿no? Entonces, si el robot cierra en 50 y yo opero otros 50, ya me hice 100 por día, 100 todos los días. Ahora, puedo hacer 100, he hecho 150 en el robot, 200 en el robot, 30, 14, según hoy no hay mucho movimiento. En forma manual he hecho 200, he hecho 30, nunca es fijo. Entonces voy jugando con el número, ¿me entienden? Ahora, si me canso, puedo terminar en una tabla, porque esto va cayendo, digo, bueno, listo, lo dejo, mira, va cayendo, lo dejé. No, mira, va subiendo, espero un poquito más. Pero no trato de perder tanto tiempo metido en el mercado. Trato de irme y mañana vemos con música, pasarla bien, otro tema, ¿sí? Así que si el precio sube hasta acá, vamos a estar en tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a ir ganando, por ejemplo, $2 y voy a ir perdiendo $2. Ahí, si sube un poquito más, iré ganando. Puedo meter otra compra más, puedo meter una venta, puedo ir haciendo lo que quiera, ¿sí? Yo voy siguiendo el accionar del precio según las estructuras que voy viendo en temporadas más grandes, ¿sí?
como sé operar swing, sé operar intradía, aprovecho todas las estructuras. Por eso muchas veces, cuando me apuro a hacer una operación, yo ya tengo en la manga otra carta para poder jugar en lo que es esto, que es una responsabilidad, obviamente, para ver si puedo salir en positivo, ¿no? Que esa es la idea. Si salimos en positivo, bienvenido. Si salimos en negativo con esta operación, trato de que el bot haya sacado mucho más de lo que salimos en positivo. Y viceversa, ¿sí? O viceversa, perdón, sería, ¿no? Esa es la idea, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos, gente. Voy a poner un poquito de music. Acá está bajita, pero vamos a cambiar un poquito. Le voy a tirar un poquito de lo que tiene que ver con... a ver acá que tenemos... Mira, no te va a gustar. Se llama el tema, el grupo, A vos te va a gustar, pero el grupo se llama No te va a gustar. Escuchá qué linda música, Rock de acá de Latinoamérica, escuchá. Si esto no te gusta, sos un extraterrestre, Vamos. Te vi llegar. Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sumate, estamos todos los días en vivo y bueno, si querés sumarte, en este momento estoy probando una nueva plataforma, un par de plataformas, 2 estoy probando y vamos a ver, no hacemos publicidad, hacemos de boca en boca, eso significa si te enterás porque justo lo encontraste, si te gusta quédate, te encargo que también compartas, que esa es la idea, con otros pepes, con otras personas que vas conociendo y bueno, y sumate, sé uno más. Pasá por Discord, lee las reglas, pasá por Telegram, por Instagram, por YouTube, que estamos todos los días, menos hoy no estamos en vivo, seguramente este video lo voy a compartir a YouTube, pero no va a ser en directo como ustedes lo están viendo, ¿sí? Así que seguimos. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin, pero no quiero entregarme. ¿De dónde sos? Descent, ¿qué sos? ¿Un youtuber? ¿Un tiktokero? ¿Qué sos? ¿Operás mercado? ¿Jugás juegos? ¿Cuál es tu vida? Se pueden poner logos acá, qué lindo, A ver. ¿Qué le puedo tirar acá a esto? A ver, un pescadito. Ahí está, a ver. Bueno, este me gustó. A ver, no sé ni qué es, Un bichito verde me tocó ahí, Estoy probando, gente. Después voy a chequear cómo hay que hacer para compartir los mensajitos. Si alguno escribe, que esto salga por la pantalla, ¿no? Ahí había, me parece, me pasó el amigo Botrix, y no sé qué será, debe ser alguna aplicación, seguro. A las 9. Bueno, vamos a ver si acá está haciendo un fractal. Si llega a ser un fractal, lo que yo puedo hacer tendría que ver, bueno, está justo en un número redondo. Si rompiera este número redondito, para el que no sabe lo que son números redondos, a ver, vamos a bajar un poquito. Muchos saben, otros no. Los números redondos son números,
se le llama redondo porque por los ceros o por un 5. Entonces, los números redondos suelen ser los que terminan acá el precio con 3 ceros, por ejemplo. Son números psicológicos que mucha gente suele poner. Esperen un segundito acá por si esto toca. Prefiero tener una sola orden arriba y no dos. Si la toca, que la toque, no pierdo nada con la de abajo, ¿sí? ¿Ok? Entonces la dejo con un break-even chiquito. No me interesa si la toca. Si va para arriba, veré cómo configuro con alguna compra o venta más por acá arriba. Pero si me la toca, no pierdo nada. Si vuelve a subir por arriba del número redondo, hago una compra, ¿sí? Si vuelve a caer, veo si la agarro. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven lo que les digo? Prefiero que me haga eso. Y acá le pongo una orden acá arriba de vuelta por las dudas. No perdí nada, solamente el tiempo. La dejo ahí y veré qué pasa, ¿sí? Obviamente acá abajo voy a esperar para la segunda orden, que podríamos esperar un poquito en alguna estructura de 15, de 30 minutitos. Habría que ver. A ver, 5 minutos. 15 minutos, a ver en un rato acá. Bueno, esto puede caer, obviamente estamos en una zona, miren, interesante para comer una linda venta, que también nos podemos ir en venta, veremos. A ver acá, voy a ir a H1, a ver alguna estructura interesante. Recuerden que hoy es el Día del Niño en Japón. Esto no se actualiza, a ver ahí, si viene hacia aquí la gráfica. No, ahí está, bueno, ahí. Bueno, justo nos tocó la vela caída, ¿no? Porque la idea acá era que rellene la información. Fíjense cómo quedó en el número redondo. La idea es que llegue hasta acá. Eso es lo que me interesaba a mí, hasta acá. Y obviamente acá le cerraba parciales y un poquito más, ¿no? Eso es lo que tiene el scalping, ¿no? Que vos lo vas viendo rápido, pero muchas veces se demora también por los días festivos o por los acontecimientos o la sesión donde estás. Pero bueno, ahí estamos. Por ahora estamos viendo cómo el yen, que está en feriado, está con un poquito más de fuerza. Veremos si se ajusta esto en el tiempo. Inclusive puedo ir a ver acá un minutito. Miren, ven, qué bueno. Puedo ir bajando esta orden. La dejo, no, la voy a dejar ahí arriba, la orden pendiente. No le debo nada al mercado. Puedo poner una acá y cierro la de arriba. Puedo ir en ventas acá abajo también. Voy a ir viendo, ¿sí? Para ir viendo cómo voy gestionando la operación, ¿sí? Ya tengo una ventaja que cerré en positivo, parte de lo que es el oro, perdón, el total del oro. Y bueno, hay que ir esperando ahora, obviamente, ¿no? Vamos a ir viendo a ver qué pasa en el camino. Me lo merezco. Él dice que no, yo digo sí, te lo mereces o no. Piedad. Vamos a poner ahí la orden. Ahí está. Y acá voy a tirar un cucurucho. Vamos a poner, a ver, acá voy a hacer otra cosita. Cuanto mucho voy cerrando esto, se puede convertir en intradía también. Muchas veces, cuando se convierte en intradía, lo que suelo hacer es dejo las operaciones y voy viendo, gestionándolas en el día. Y después lo que voy grabando lo comparto para que lo vean al que le interesa, ¿no? Lo hago porque me gusta a mí, es una forma también de respetar lo que uno va haciendo, ¿no? Qué mejor que eso. Bien, ahí vamos. Que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Hasta este número redondo puedo agarrar ganancias de esta venta acá, ¿no? Lo que pasa es que son 2 pips, no es nada. Pero veremos. Es como para no decir, bueno, hasta acá llega la compra y arranca la venta. Se va para arriba, veo si la voy cerrando, voy viendo cómo hago ahí, ¿eh? Bien, si cae fuerte, bienvenido, hasta acá te aguanto. ¿Sabes qué lindo que venga hasta acá? Me encantaría. Lo que pasa es que es tiempo que te lleva, ¿no? Mucho tiempo. Escucha. Una correlación positiva tiene el oro. Mirá vos, estoy viendo. Observen el oro como cuando cae el Augen sube el oro. Y viceversa, ¿no? Bueno, ahí salió una pelotita, ¿no? Que es una pelotita que tiene que ver con la sobreventa. Ahí puede pasar de que suba, ¿sí? Así que ahí vamos a ver si está bien. Voy a poner una orden acá pendiente. Recuerden que podés tener ganancias y pérdidas, vas abriendo, vas cerrando. La idea es que trates, en lo posible, ¿no?, de no quedarte con órdenes negativas grandes o medianas, sino que vayas gestionando. No importa perder ahí 30 centavos o 40, si después cae la volvés a abrir de vuelta. Lo importante es que vos, en la suma de esas operaciones, termines en positivo, ¿sí? Lo mismo acá con el bot, ven lo que le decía, miren cómo subió. ¿Ven? Miren cómo subió. Menos mal que salí. ¿Por qué? Porque se me podía complicar con esta, ¿sí? Ahí va. Ahora hay que esperar que esto caiga. Si cae hasta acá, van a ver que el Augen sube.
Si cae, sube. Si sube esto, sigue cayendo la Augean, ¿sí? Son correlaciones positivas, ¿sí? Escuchá. Mirá qué vela. Menos mal, negro. Tampoco tirar por tirar, ¿no? Sino que ir razonando un poquito, aunque sea. Obviamente podés salir en pérdida. No pasa nada. Es algo. No todos los partidos los gana Messi, ¿no? Hay partidos que pierden justamente, otros los pierden bien, pero se gana y se pierde. Lo que importa es la estadística, ¿sí? Escucha. ¡Ay, Celeste! Ay, Celeste, regálame un sol. ¡Ay, Celeste! Regálame un sol. ¡Ay, Celeste! ¡Ay, Celeste! Bueno, si va para arriba, agárrate Catalina, ¿eh? Acuérdense que el australiano tiene que ver mucho con el oro, ¿eh? ¿Sí? No sé si saben, pero son correlaciones. El oro y el australiano van de la mano, ¿sí? Como el petróleo con el canadiense muchas veces, ¿sí? Escucha. ¡Ay, Celeste! Estoy poniendo hola en Facebook, a ver si hay alguien. No, me parece que me olvidé poner que estábamos en vivo. Bueno, no importa. Ahí estamos. Estoy probando un par de plataformas, gente, para agregar a YouTube. Veremos qué pasa con el tiempo. Escucha. Si esto no te gusta, negro, esto te tiene que gustar. ¿Cómo que no? Vamos. Y dice... 1, 2, 3, va. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va... 1, 2, 3, va. Una sonrisa ¡Qué lindo, por favor! Disfruten, gente. y se te empañan los ojos. El secreto del trading, sobre todo de seguir el precio, es ver cuándo cerrás o no una operación, no quedarte para siempre, ni tampoco salir enseguida, sino el mejor punto es ahí, ¿no? Buscarle la vuelta. Vos tenés que ir sembrando y después ir a cosechar, ¿no? Y ver si te conviene sacar el tomate rojo, muy gordo, muy chiquito, hecho, pasado, o verde, ¿no? No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero ver. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Gritando con todas las ganas. La 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 la. No llores más. Que la noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no duele más. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado.
Bien, ahí seguimos esperando, ¿no? Es así, no podés. Hay que esperar ahora un par de minutos, ver cómo reacciona, si se va para arriba. El oro, si empieza a subir, obviamente esto va a ser lo contrario, ¿no? En este par, donde es una correlación positiva sería, ¿no? En el sentido, negativa sería, ¿no? ¿Por qué? Porque el australiano va para arriba, contrario como va con el oro. Fíjense, no, observen el oro en este momento y van a ver cómo, para chequear, ¿no? Cómo el oro va en este momento cayendo y va cayendo el yen, ¿sí? Cuando suba el oro, va a subir el australiano. ¡Qué temón! ¡Qué lindo momento! Bien, estamos en vivo, gente, probando a ver cómo sale esto. Seguramente me queda un ratito más. La idea es mostrarles lo que hacemos todos los días. Vamos a ver si puedo terminar las operaciones. Si no, las dejaré. Obviamente las seguiré operando o las cerraré. Veré los resultados, ¿no? Si me conviene cerrar, si no, veré, ¿no? Lo que pasa en el transcurso. Hoy un día medio pegado sería, se le llama pegado, muy tranqui. Sobre todo cuando hay noticias, ¿no? Así de días festivos, ¿eh? Bueno, no me quiere ver más pasar, dice. Que salte al vacío. Lo fueron a matar y lo dejaron con vida, sin sospechar que todavía respira. No quiero más Piribim, piribim. verte pasar. Solo me quiero sentar a esperar. Y que saltes al vacío. Nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Bueno, Y es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá. tiririp down down. Piribiriboro biribom. Diririp didi down. Tum pum pum pum. Vos querés enseñar, pero te faltan ideas. Vos sabes señalar, pero espera que te vean. No quiero más. Vamos a ponerle un poquito más abajo del número redondo por las dudas. Ahí está. Comienza la vela de las 10 de la mañana. Puede explotar para algún lado los primeros minutos. Veremos. Muy tranqui el mercado hoy. Terminamos en positivo con el telaraña, ¿sí? Se nos podría haber complicado si lo dejábamos, ¿eh? Y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Tiririm, tiririm. Te hace falta que saltes al vacío y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, alejarte. Me de acá. Biri duru tiri duru down. Duru da de du down. Pum pum pum.
Tocaba con la boca el tipo, era, viste, imitador de grupos de música. Bueno, vamos a ver qué pasa un rato. Si sube, que suba, si baja, que baje. Lo importante es aprovechar el momento. Estoy esperando que suba para cerrar el vivo. Y si no, nos seguimos un ratito más. Podemos analizar algo, podemos charlar un rato. Obviamente somos poquitos porque estoy comenzando en estas nuevas plataformas sin publicidad, sin nada. Todos los días en vivo. Tenemos la cancha acá, en el mercado todos los días. Todos los días. Vamos. 1, 2, 3. Arriba. Todos debemos un día mirar Para adentro. Si miras. Voy a ponerlo en break-even un poquito, ¿sí? La idea es, la de abajo la utilizo para hacer una tabla nada más, pero si la dejo y cae, el drawdown es más grande, ¿me entienden? La idea acá no es, yo ya saqué algo con el bot, si saco de manual, bienvenido, y si no, una pequeña pérdida en tabla, no hay problema, acá no hay chucho, o ganancia, obviamente, hay que ir viendo, ¿no? hay que golpear. Vamos. Bien recibido, no sé qué hago acá. Hoy me despido de todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Y dice... Yo quiero estar a la izquierda del cero. Tum, tum, tum. No me analices, Pum, pum, pum. voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Bueno, ahí vamos, Si me toca el break-even, que lo toque, ¿sí? No hay problema. Pero no perdés nada, es el tiempo, el tiempo vale, ¿no? La idea es que llegue acá, después decido si salgo o no, puede ser un día de tabla. Tabla se le llama cuando no ganaste y ni perdiste en la forma manual, ¿no? Pero sí tuviste una ganancia con el bot. No te digo no la gran cosa, pero saliste en positivo, ¿sí? Si llegase a la tabla, bárbaro. Si no llega a la tabla, sigo un poquito más. Sin poderte mirar, yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. Tampoco sirve dejarse pegar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el oro mientras, a ver cómo va, si va cayendo, si va subiendo. Bueno, miren, el oro está haciendo acá, si marcamos, rompió zonas, ¿no? Hizo un retroceso y ahora se nos puede ir a romper el alto que generó nuevo acá. Vamos a ver si lo rompe o si es una trampita como suele hacer y rompe este bajo y se nos va. Veremos qué pasa, pero el oro es tremendo, gente, Por ahora va rompiendo, fíjense que rompió este canal acá grandote que estamos viendo ahí, ¿no ven? Rompió, apoya en pullback, ven si esto lo vuelvo hacia acá, ven, es como un pullback que hizo y puede ir para arriba a romper el nuevo alto y irse, o venir a retestear y llegar a esta zona, veremos. Si pones un Fibonacci acá, esto es el 61.8 seguramente, a ver ahí, sí, mira, a ver un poquito, vamos a ponerlo mejor ahí un poquito más arriba, ahí estamos. Sí, fíjense, mira, agarrando, bueno, ahí un poquito ahí, fíjense en esto, a ver ahí un poquito más ahí, ahí está, más o menos ahí, fíjense, este es el 61.8 Fibonacci, lo ven ahí, la mechita, llegó a la mechita y disparó para arriba, es tremendo, son zonas psicológicas, ¿no? Obviamente, pero bueno, ahí estamos, esperando, a ver qué pasa, ¿sí? Mira acá, mira la velita que hizo,
¿La ves lo que te digo? Yo acá me podría haber pagado, pero era muy poquito, son 2 pips, no voy a pagar por 2 pips, ¿no? ¿Me puede sacar? Sí, y si me saca me quedo con una sola orden, menos drawdown, ¿no? No pasa naranja, si se va para arriba seguramente me saca con esta de abajo, sin perder nada obviamente, el tiempo. Pic, y ahí vamos a estar jugando todo el día, hasta que en algún momento, si aprovechaste bien, y bueno, salí de ahí maravilla, ¿no? Bueno, ahí nos sacó la orden. Bien, voy a volver a poner una por acá a ver si por las dudas que pique. Y le voy a poner ahí, a ver ahí. Ahí está, ahí la dejo, orden pendiente, ¿sí? Si toca esa orden, acá salimos en tabla. O cierro la de abajo, o me pago la mitad de la de abajo. Voy viendo de esta, ¿no? Esta que está acá abajo. Está por encima del precio, pero cuando el precio esté por encima, va a estar por debajo, ¿no? Así que veremos qué pasa ahí, ¿bien? Seguimos. Pum 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 pum. Purum pum 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 pum. Ha pasado más de un año y vos no estás. Porque habría de creerte. Pum 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 pum. Hubiera dado la Vida y mucho más. por solo volver a verte. Voy a buscar agua caliente y vengo a ver qué encontramos, ¿eh? A ver si les puedo regalar. Ante tu llanto, Bueno, les dejo esto, ¿eh? Ahí vengo, ¿eh? no pienso abrir las Heridas. A ver, ahí vamos. Mute, por favor, el micrófono. he querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día y ahora decidiste venir. Chao. No me siento mal, no tengo energía. ¿Cómo llegué hasta acá? No presiento más, no tengo armonía. No percibo si no estás. No comprendo que me falta todavía. No sé si pueda esperar. Solo me queda una triste melodía y no la quiero cantar. No hay dolor que duela más que el dolor del alma. No se aleja sino más. Cosas
Bien, acá seguimos, seguimos en el ruedo, al rollo. Acá estamos todavía. Bueno, ahí me abrió la orden, miren, me tocó la orden. Vamos a ver si esto cae, tengo 2 órdenes. Si no, veremos si sube. Ojalá que llegue hasta acá arriba. Estaría interesante que esta vela, la veo interesante, es una vela. De fondo ven un rectángulo azul que se va formando. Una vela de 30 minutos. Vamos a ver si corre unos 10 pip. Estaría bárbaro. Y ¿sabes cómo la cierro, no? Así me voy. Si no, la dejo para para terminar todo en positivo. Igualmente está bien. El ejemplo. Voy a buscar agua, gente. Vamos a ver qué dice la agüita. Está media fría, pero veremos. Y así no es. Bueno, parece que el yen está ahí, más el australiano que el yen, ¿no? Capaz que no le mete fuerza el australiano un poquito. Veremos. El oro depende muchísimo también, ¿no? El oro debe ir. Hay que ir viendo cómo va, ¿no? A ver. Bueno, ahí está también. Fíjense, puede llegar a romper. Está en esta zona, obviamente, después de un impulso, ¿no? Donde rompe esta zona, esta estructura, hace un retroceso, va hacia arriba, no llega a este alto, forma otro nuevo alto más bajo que el anterior. Y bueno, hay que ver si ahora lo rompe. Y empieza a jugar acá, porque está haciendo también bajos, está haciendo una compresión del precio. Si ustedes ven, está haciendo altos, y acá chiquito está haciendo lo contrario. Ven una compresión donde los bajos van hacia arriba y los altos van hacia abajo, una compresión. Veremos si esto en algún momento, cuando llegue a estas zonas, revienta para algún lado. Inclusive acá lo puedo marcar ahí, ¿ven? Podemos poner esa zonita con este bajo ahí, el último con el último ahí, ese rectangulito. A ver, cuando rompa esa zona, ¿para dónde se irá? ¿Hará una falla, una trampa, un clímax? Son los tipos de validación, ¿no? Bueno, veremos en un ratito. A ver, mientras vamos a poner un poquito la Versuit. ¿Conocen la Versuit? Un lindo grupo de acá de mi país. A ver acá, ¿qué tenemos? Escucha esto, un pacto para... A ver, no está el pacto. A ver cuál tenemos. Bueno, algo de bien, ¿no? Mirá qué bonito. Ahí estamos. Escucha esto, la argentinidad al palo. ¡Uy, qué tema, por favor! Con esto tiene que estallar, Vamos. A ver si cae, si sube, veremos. Escuchá la letra. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores. Las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virome, la transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Tano, gallegos, judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedrigué francés. Con pedrigué francés, Somos de todos lados, gente. De Argentina, todos los países se vinieron acá, de Europa en la guerra, de España, de Francia, de Italia. Así que yo tengo la mezcla de todo. Tengo españoles, franceses, italiano, alemán, tengo todo. Y bueno, así somos la mayoría de los argentinos, con apellidos de esa zona, de España, de Italia, de Francia. Somos la única raza distinta en el planeta, ¿no? Estados Unidos tiene también lo mismo, parecido, pero le llegaron los anglosajones a ellos. Sí, a nosotros nos llegaron toda la zona europea, Italia, España, Francia, Alemania. Y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argentino.
como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. La argentinidad al palo, 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 la argentinidad. Qué temita, qué bonito, Al palo, al palo. Súmense a Discord, gente. El que vea el video por Twitch, si llega a quedar, obviamente, o por Facebook, súmense a Discord y a Telegram. Así pueden estar con los otros amigos que cada tanto participan también. Así que bueno, esa es la idea. El que participe más subirá de misión y el que participe menos quedará siempre ahí enrangado, ¿no? Es así. Vamos, escucha. ¡Qué lindo tema! Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. ¡Qué lindo! Y dice que es así esto, Vamos. De matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a paliar, decía, a paliar. Bien, vamos. Bueno, queda poquito, gente. A ver, me puedo quedar una horita más. La idea, ¿cuál es la idea acá? La idea principal es pasar un buen momento, hacer dinero, obviamente, y bueno, disfrutar de buena música entre amigos. Así que bueno, vamos a quedarnos un ratito más. Si esto sigue así, la idea es que suba. Por lo que voy viendo, tendría que venir a rellenar hasta acá arriba, ¿no? No quiere decir que venga, porque puede venir primero hasta acá abajo y después va para arriba y después. Lo importante es que sube y baja. Mientras no se vaya para la izquierda, si vos ves que el precio se va para acá, salí de ahí maravilla, siempre para adelante y arriba o abajo. A no ser que no haya mercado y está pagado, ¿no? Siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dame a mí. Bien, gente, ya prácticamente son en mi país 10 y 22, GMT menos 3. La idea es que llegue a esta zonita. El precio, si llega hasta acá, está bárbaro. Terminamos con el bot este que está acá. Acá el bot telaraña en positivo. La idea es que solamente necesitaríamos un pequeño empujoncito. Recuerden que justo estamos esperando el yen. Hoy el yen, Japón, es día festivo, día del niño. Y bueno, los mercados realmente no se mueven mucho. Igual que en la libra, que hoy es el día de bursátil, ¿sí? Así que justo hoy, lunes, comienza el mercado con dos divisas que no están tan potentes como lo suelen estar todos los días, ¿no? Así que bueno, mañana veremos qué encontramos. Por ahora estoy esperando, vamos a ver si el precio decide venir a esta zona. Si viene a esta zona hacemos negocio, porque ya cerramos con el bot con $15, ¿sí? No es la gran cosa, pero todo suma acá, ¿no? En esta cuentita, así que ahí vamos. Si sube,
bienvenido sea. Acá te esperamos, negro, ahí arriba. Si subís, bienvenido sea. Subí un poquito más y acá hacemos negocio. ¿Sabes cómo? Ahí, ahí. Y chao, nos vemos mañana. Salimos tabla con el forma manual y ganancias con el bote, ¿sí? Veremos. Escucha. Eso. Qué lindo tema. A ver qué les puedo regalar acá. Algo. Mirá que. Uy, esto. Si no te gusta esto. Escucha esto, escucha. Desde lejos no se ve en vivo los piojos, ¿eh? Escucha. Vamos. Eso. Qué cosa hermosa. Y dice... Desde lejos no se ve el mercado, decía el amigo. Asociaba todo, ¿eh? Vamos. Bueno, voy a poner en break-even esta. Y si me saca, no pasa nada, es así, ¿eh? Obviamente, vos podés dejarle una franja, pero yo voy siempre así, siempre me fue bien así. Hay veces que no, pero en algún momento no te la toca. Y se fue, y agarrala, ¿eh? Y si no, te volvés a meter en la misma zona o en otra, pero no perdiste nada. ¿Me entienden a lo que voy? Vamos. Orden pendiente fuera, ¿eh? No se ve. Desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve, no. También lo que puedo hacer, en vez de cerrar toda la operación, la de abajo, me pago la mitad. Y si va para arriba, que vaya positiva. Si va para abajo, me vuelvo a meter con la otra mitad, ¿sí? Es buscarle la vueltita. Obviamente que acá la distancia no es mucha, ¿sí? Pero bueno, ahí a los 10 pip, ahí vamos a ver. Si es que no me toca el stop en positivo, ¿no? Está por encima del precio, ¿eh? De la orden, perdón. Escucha, escucha. No se ve. No se ve. Está llegando a la seguramente. Y bueno, se puede quedar. Y es justo la tabla que haría con la operación de arriba, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es pagarme acá. Ya directamente cerrando acá. Seguramente los poquitos dólares que puedo perder con la ganancia del orito, terminamos en positivo. Pero la voy a aguantar un poquito más. Y si no, seguirá. Y la sigo gestionando desde un celular, por ejemplo, o desde la misma plataforma en la computadora de tu casa, pero tenés que ir viendo también el tiempo que perdés para ganar un dólar de más, ¿no? O perder un dólar. Bueno. Ajá. Bien, gente, ahí ya está casi llegando. Vamos a ver si apunta. Tampoco la voy a cerrar. Puedo cerrar solamente la de abajo y ponerle stop por debajo de unos pip del precio de la que está arriba, ¿no? Si sigue para arriba, disminuye el drawdown y la ganancia va a ser más positiva, ¿no? Hay que ir viendo eso también. Hay que ir jugando con la matemática, ¿no? Escucha, escucha. Vamos. Esto no es nada, mira, yo puedo cerrar ahora ya en positivo todos, ¿eh? Un toquecito más y la de abajo me pago la mitad. Ah, con la de abajo ya me pago la mitad, ¿sí? Vamos a ver el ejemplito. La mitad, si tenés un lote, pagás 0.5. A ver, un poquito más. La puedo dejar también que corra, ¿no? En el tiempo.
Ahí está. Uy, me pagué todo. Me pagué todo con la de abajo. Bueno, listo. Yo me pagué todo con la de abajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner el stop por debajo de la que está arriba, de la velita que está ahí de 1 minuto. Si sigue para arriba, la voy a ir siguiendo, ¿sí? Como para terminar. Y si me lo toca, ya está. Casi tabla, ¿sí? Fíjate que es $1 nada más, ¿eh? $1 negativo, nada, gente. ¿Sí? Hice 15 con el oro, $1 o casi con la de abajo. Y ahí vamos, ¿sí? Vamos. Si sigue, mucho mejor, ¿no? Obviamente, también si sé que va a ir hasta acá arriba, no hubiera cerrado la de abajo, ¿no? Pero vos no sabés. Si está para abajo, está rezongando. Mi idea es irme del mercado y no volver más, negro. Que suba una más, que suba una más, que suba una más. Mirá, la voy siguiendo con el stop. Ahí ya estoy en tabla, ya estoy hecho acá. A lo que voy, no gané, no perdí nada con esta. Sí gané con el oro la suma, el tiempo. Ahí sí ya estoy en ganancia mínima. Con la de arriba el dorado no es cada vez más chico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo voy a ir siguiendo un poquito más para estar por encima de la tablita. Ahí. Puede devolverse de forma brusca también, ¿sí? Y me saca, ¿ven? Ahí estoy por encima de la mitad, ¿ven? Así que si me saca, bárbaro. Si llega hasta acá arriba y no me sacó, ¿sabés qué lindo? Todo positivo, ¿no? La de abajo que desde acá comenzó la comprita, ¿no? Unos... Bueno, muy poquito ahí. Ahí va. Si me saca, chao. Nos vemos mañana. Vamos. Tiene que subir un poquito más como para terminar en esta plataforma todo positivo. Igualmente terminamos positivo porque esta terminó tabla, ¿sí? Esta operación terminó en tabla, ¿bien? ¿Qué significa tabla? Ahí va, a ver si dispara un poquito más para arriba. Vamos. O vendrá a recuperar un poquito. Vamos, un poquito más. Ahí está, ¿ven? Cada vez menos voy perdiendo con la de arriba. Pero a la vez con la de abajo gané toda esta distancia, mucho más, ¿eh? Este rectángulo, mucho más, ¿ven? Ahí. Vamos. Bueno, ahí me sacó, gente. Listo. Seguramente, ahora que me sacó, se va hasta allá arriba. Y bueno, hubiera estado bárbaro. Pero si se va hasta acá abajo, la hice recontra bien. Aparte la hice bien porque fui al mercado a no perder, ¿me entienden? Este pequeño ejemplo sirve para todas las cuentas, grandes, chiquitas y medianas. Fui a no perder, ¿sí? A tratar de salir en positivo, no a ganar 10 veces más. ¿Sí? Ojalá, todos queremos ganar. Pero si vas a ganar, te la das contra la pared, ¿bien? Gente, me voy. Chau. Chao. Si les gustó, súmense. Vamos a ver si mañana lo hago por YouTube, por alguna de estas plataformas, veremos, ¿eh? Chao, gente. Nos vemos. Un abrazo. Bye. Acá les pongo bye a los amigos. Y bueno, chao. Chao. Nos vemos. Seguramente en un rato está más arriba, ¿eh? Bye. Gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, me voy.